Muy bien, ¿preguntas, dudas? ¿Qué determina lo grave o lo leve? ¿Lo grave? Sí. Sí, lo grave lo determina. En primer lugar, el objeto, tanto el objeto como las circunstancias. Segundo lugar, la advertencia de que yo sepa si es malo o es bueno, plenamente, y que sea voluntariamente realizado. Sí. ¿Para dar un ejemplo, padre? ¿Cómo? Un ejemplo. ¿Un ejemplo? De uno grave. Por ejemplo, yo sé que ir a misa, no ir a misa el domingo es pecado, lo planeo, lo pienso y lo realizo. ¿Sí? Por ejemplo, no sería pecado grave si, por ejemplo, pues estaba a punto de irme a misa cuando alguien me dio un tiro, ¿verdad? ¿Sí? Es muy común aquí en nuestra región. Entonces me tuvieron que llevar al hospital, falté a misa, ¿verdad? Pero si se toma en cuenta la imposibilidad, disminuye de pecado mortal a pecado venido. Sí. Ya sabemos. ¿Sí? Entonces los niños cuando preguntan, si yo sé que voy a decir mentiras y luego dicen las mentiras, entonces es maldad. Bueno, tiene que ver el objeto. Sí. Tiene que ver el objeto. Si la mentira es, por ejemplo, pues si la mentira es seria, ¿verdad? O, por ejemplo, si un niño dice, bueno, pues me robé de una librería, o de mi primo que tiene 1000 lápices, me robé uno. ¿Sí? Pero si voy y me meto a la casa a alguien a robarle todo el dinero que tenía, es robo. En una situación es grave, en otra es venial. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos también, sabemos cuáles son los pecados capitales. Y son capitales simplemente porque son la cabeza o los líderes de todos los demás pecados. Sí. Muy bien, entonces ya más o menos tenemos una idea hasta aquí de qué es, cuál es la norma, la ley que Dios nos ha dado, cuál es la capacidad que nosotros tenemos para juzgar con la conciencia, determinar si una cosa es grave o no. ¿Sí? De los capitales nada más dijo la gula, ¿verdad? Son 7 pecados 7 capitales. Sí. ¿Cuáles son los otros? Sí. Tenemos la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la pereza y la gula. La soberbia, avaricia, lujuria, Ira, envidia ira, y pereza. Muy bien. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? Padre, me queda Sí. una duda. A ver. Por ejemplo, hay personas a veces que están así en la iglesia, ¿no? Y de repente se sienten ya como muy santas. Ok. Y si te pasan juzgándote, analizando todo lo que haces y diciéndote es que estás mal, es que eres pecadora, ¿verdad? Yo es lo que me queda a mí la duda. Sí. ¿Quién pecará más? Esa persona que siempre está, pero sí que encapsula. Ok, bueno, su primer pecado sería el mal manejo del tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué Sí, porque ¿cómo es posible que tenga tanto tiempo para fijarse en los pecados de los demás? Y No, en yo los lo que le propios? digo, pues está viendo la paja en el ojo ajeno y no ve la viga Sí, muchas veces. en su propio obra. Yo lo único que digo, pues, yo creo que pecan más que ellos porque uno en su inocencia no está haciendo nada. Bueno, Sí. no creo que no está haciendo nada malo. Bueno, después les falta alguien que los guíe, que les informe, que los dirija, ¿verdad? Les falta a las personas asumir la responsabilidad de aprender, de ponerse a estudiar, de ir a tomar unas clases, de leer el catecismo. ¿Sí? El estar dentro de la iglesia no garantiza absolutamente nada. No, Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, de allí la idea imprescindible de conocerse a sí mismo, ¿verdad? Gastar más tiempo en juzgarse uno a sí mismo que a los demás. Sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Pregunta? Venga.
Muy bien. Entonces, para poder llevar un mejor control tanto de la razón como de las pasiones, necesariamente tenemos que tener el auxilio de la gracia divina o santificante. Sin la gracia, pues nosotros no podríamos en realidad tener control de nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la gracia es este don permanente superior a nuestras posibilidades, a nuestra naturaleza, que como que eleva, perfecciona nuestra alma, haciendo que seamos hijos de Dios, que actuemos como hijos de Dios y alcancemos la vida eterna. Esa es la gracia santificante. La gracia actual, pues es simplemente una intervención de Dios en cada circunstancia de la vida. Por ejemplo, si voy a pasar la calle y veo la posibilidad de hacer un bien ayudando a alguien a pasar, allí adquiero gracia actual. ¿Sí? ¿Cuál dijo que era la gracia? La gracia actual es una intervención de Dios que mueve al alma a hacer ese bien que se le presenta en ese preciso momento. Entonces, la gracia actual no se nos da de forma permanente, sino como la vamos necesitando en cada circunstancia. Es una ayuda transitoria, en otras palabras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la gracia santificante es incompatible con el pecado mortal, porque el pecado mortal acaba con la gracia en el alma. Muy bien. Entonces, la idea es hacer aumentar la gracia santificante por la recepción de los sacramentos, por la práctica de las buenas obras y lograr lo que se llama perseverancia final, que por lo general se nos obtiene por intercesión de la Santísima Virgen, si la pedimos, para morirnos en gracia, estar en gracia en el momento en que nos morimos. ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos la habilidad sobrenatural para hacer buenas acciones, sino que cada acción que hacemos buena, en estado de gracia, tiene mérito. Es decir, que merecen un aumento de gracia en este mundo o un aumento de gloria en el otro. Sí, así de simple. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿No? La mayoría de los tratados sobre moral siguen esto que acabamos de ver, y después nomás tratan sobre las virtudes y los sacramentos. Sí. Ya en otra ocasión hablaremos sobre las virtudes. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Hasta aquí. Si se hace un bien, Ajá. sin estar en estado de gracia, no se obtiene nada, no obtiene nada. Por ejemplo, tenemos muchos catequistas, muchas mamás que vienen y que dicen que quieren ser catequistas. Sí. Y les decimos que les preguntamos su estado civil y no están casados. Pero dicen que ellos quieren ayudar a las cosas de Dios y que no sé qué, para recibir gracia. Ok. No, bueno, el problema, y esto se los voy a decir de una vez para que se enteren, ¿verdad? Además no vayan a decir que yo lo digo, porque si dice no, si el Padre lo dijo antes, lo que el Padre dice tantas cosas, ¿verdad? Sí, ponle Padre. Sí. Y con esto que voy a decir, no estoy tomando en cuenta el conocimiento que yo tengo de ninguno de ustedes. ¿Sí? Pero da la casualidad que una inmensa mayoría de las personas que sirven en la iglesia, tanto como lectores, ministros de la Eucaristía o cualquier otra cosa,